Hay un concepto interesante cuando hablamos de arrays y su relación con punteros y que también aplica para strings, que lo veremos en la próxima clase, y es array decays, que en español significa decaída de arrays. Aunque no estoy seguro si es la traducción más correcta para el idioma español, yo lo prefiero ver como deterioro o descomposición del array. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es la decaída, descomposición o deterioro del array? Con eso nos referimos a la pérdida del tipo y de las dimensiones del array. Y nosotros ya hemos hecho varios ejemplos en clases anteriores de eso, donde lo que hemos visto es ese comportamiento. Y es en ejemplos donde hemos pasado un array por referencia, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Tenemos el prototipo de una función llamada print pointer size, donde recibimos este parámetro que está aquí, un entero que es en realidad un array de enteros de 4 posiciones. Y lo estamos usando aquí. Es una función de tipo void. ¿Qué estamos haciendo por dentro de esta función? Estamos pasando nuestro array y nuestro array llega aquí y estamos entonces imprimiendo el tamaño. ¿Por qué estamos colocando pointer size en vez de array size? Ya lo hemos mencionado antes y es porque cuando nosotros pasamos un array como parámetro a una función, en realidad lo que estamos pasando es un puntero. Si nosotros compilamos, vamos a ver qué sucede. Hemos compilado y si bien aunque nos ha compilado ya nos ha generado el archivo a.out, nos ha colocado un warning y nos dice que myArray va a retornar sizeOf y nos coloca entonces un puntero a entero. Básicamente nos está diciendo, ojo, está colocando aquí esto como si fuera un array de enteros y en realidad lo que le está llegando, si bien esto es lo mismo que esto, es importante que tenga claro que aquí no va a imprimir el tamaño del array. Y por eso es que si nosotros vamos a ejecutar a.out, nos dice que el tamaño es de 8 bytes. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero esta vez vamos a colocar aquí asterisco y myArray. Y nuevamente compilamos. Error de compilación, faltó la rayita al piso. Listo, nuevamente. Y vemos que el resultado es el mismo, pero ya ha desaparecido el warning. Entonces, lo que nos dice es cuando vayas a pasar un array como parámetro de una función, sé consciente de que estás pasando un puntero y por ende, mejor haz la declaración de esta forma. Entonces, aquí lo que hemos visto es el deterioro del array. Hemos pasado un array, pero lo que estamos haciendo aquí es obtener el tamaño de nuestro puntero usando esta variable. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es la pérdida del tipo y las dimensiones de nuestro array. Pero bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos imprimir el tamaño en bytes de nuestro array desde otra función? ¿Cómo haríamos eso? Vamos a tener que pasarle a nuestra función print pointer size un puntero a un array de 4 enteros. O, en dicho en otras palabras, un puntero a nuestro array completo. Pero, ¿qué es en realidad un puntero a nuestro array completo? Bueno, antes que nada, vamos a colocar aquí una serie de printfs. Memory address. Entonces, y vamos a hacer lo mismo acá. Aquí, listo. Y lo mismo. Y vamos a colocar aquí la posición. Listo. Pero también antes de aquí, printf, es también, entonces, esta es, es, y vamos a colocar esto. Y vamos a colocar esto. Listo, ahora vamos a colocar este caso, vamos a colocarle acá, perfecto. Por último, después en la posición 0, en la posición 0, perfecto, vamos a compilar y listo. Hemos colocado entonces un printf para imprimir la dirección de memoria de nuestra variable arg, de nuestra variable arg con ampersand y de nuestra variable arg con ampersand y en la posición 0. Y asimismo hemos colocado otros prints para imprimir el tamaño en memoria. ¿Y cuál es el resultado? Entonces, si te fijas, vas a ver que la dirección de memoria en los tres casos es exactamente la misma, pero no así el tamaño en bytes. Entonces, en el primer caso tenemos 16 bytes y en los casos restantes tenemos 8 bytes. Ten en cuenta que esos 16 bytes se generan en la medida en que tenemos 4 elementos y esos 4 elementos son enteros. Y como en mi máquina el entero tiene 4 bytes, cada uno de esos tiene 4 bytes, pues por eso tenemos 16. Este es nuestro resultado. Entonces, fíjate que en el resultado para las tres variables que hemos colocado, la dirección de memoria es exactamente la misma, pero no así su interpretación o su tipado. En el primer caso, que estamos usando únicamente la variable sin nada más, la variable arg, nosotros tenemos que esto es un puntero a entero, que es exactamente el caso de
la variable con ampersand y en su posición cero. Estamos teniendo un puntero a entero específicamente a la primer posición. En este caso sería la dirección de memoria del número 8. La diferencia es que cuando nosotros utilizamos AR, esto es implícitamente convertido en un puntero a la primera posición de nuestro array. Pero no siempre es así, existen un par de excepciones. Una de esas excepciones es, por ejemplo, cuando utilizamos sizeOf. Cuando utilizamos sizeOf y colocamos entonces nuestra variable, que es un array, este lo que hace es devolvernos el tamaño en bytes de nuestro array, que en este caso es 16. En este último caso, pues entonces lo que estamos haciendo es colocar sizeOf de array con ampersand y en la posición cero. Esto es específicamente un puntero, de ahí que el tamaño en bytes sea de 8. Y por último, tenemos entonces que este que tenemos aquí es un puntero a un array de 4 enteros. ¿Cómo luce eso? Así. Y esta es la notación que nosotros vamos a usar para resolver el problema que tenemos. Vamos a profundizar un poco más en este tipo de variable. En nuestra memoria tenemos entonces ya nuestra variable AR que habíamos declarado antes con sus respectivos valores y ten presente entonces que esos valores a través de aritmética de punteros los podemos acceder de esta forma, teniendo en cuenta que siempre que usamos AR o estamos utilizando un puntero al primer elemento de la memoria. Pero ¿qué sucede entonces cuando agregamos este ampersand sobre nuestra palabra AR? Lo que estamos haciendo es obtener una variable cuyo tipado es este que tenemos aquí, que es precisamente el que estábamos viendo en el código. Y esto que tenemos aquí es un puntero a un array de 4 elementos. Elementos que son, en nuestro caso, de tipo entero. Esto no debería ir entre paréntesis, por eso lo he colocado entre corchetes. ¿Y esto qué implicación tiene? La primera, que como es un puntero a un array de 4 enteros, en realidad son estos que tenemos aquí, si nosotros hacemos un incremento sobre una variable de este tipo, lo que vamos a tener entonces es una posición de memoria que va a estar 16 bytes por delante, que en este caso nos daría en la posición S. Nuestra dirección de memoria inicial nos coloca en la posición 61. Con un incremento, lo que vamos a hacer es llegar a la posición 77 y ya vamos a ver eso más adelante en código. Esa es la primera implicación. La segunda implicación es que nuestro puntero a array de 4 enteros, ¿qué pasaría si nosotros hacemos un desreferenciamiento? Es decir, si nosotros simplemente vamos a suponer que esta variable le colocamos ptr y vamos a suponer que a ptr lo vamos a desreferenciar una vez. ¿Qué obtenemos cuando referenciamos ptr una sola vez? Lo que estamos obteniendo es el acceso a nuestro array original. Y precisamente como obtenemos el acceso a nuestro array original, podemos acceder directamente a los valores de nuestro array original. Para eso, lo que tendríamos que hacer es colocar un doble operador de desreferencia, que es lo que estamos viendo acá. Si queremos acceder al número 8, pues simplemente colocamos dos veces nuestro array y así sucesivamente con los otros casos. Bueno, en realidad este ptr nunca existió, nuestra variable es, aquí también se llama AR. En otras palabras, y esto es un tópico que vamos a ver más adelante, esta variable que tenemos aquí es un puntero a un puntero. En otras palabras, es un puntero que está apuntando a una variable que también es un puntero. ¿Y qué variable es esa? Esa variable es nuestro array. Vamos a ver entonces en código cómo luce todo eso que hemos dicho. Vamos entonces, vamos a copiar esta línea que tenemos aquí, vamos a colocarla acá y vamos a calcular entonces la dirección de memoria de nuestro puntero a un array de 4 enteros. Listo. Ya esto vamos a colocarle más uno y vamos a compilar. Y el resultado es este que tenemos aquí. Entonces, si comparamos ambas direcciones de memoria, vemos que la diferencia en bytes entre una y otra dirección de memoria es de 16 bytes, que es precisamente el tamaño de nuestro array. Algo interesante aquí que podemos seguir haciendo para jugar con esto es acceder entonces desde nuestro puntero a array de 4 enteros. Vamos entonces a acceder a nuestro array original. Vamos a acceder, por ejemplo, a la dirección de memoria. Voy a colocar aquí a la dirección de memoria de nuestro segundo elemento de nuestro array original, es decir,
de nuestro array en la posición 1. Y para eso vamos entonces a colocar aquí un operador de desreferencia y a continuación vamos a dejarlo así y vamos a sumar 1. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces, cuando nosotros colocamos entonces nuestro ampersand y nuestra palabra array, tal como lo vimos acá, estamos referenciando nuestro puntero a array de 4 enteros. Ahora que lo estamos haciendo exactamente igual acá, pero estamos colocando entonces nuestro operador de desreferencia, estamos desreferenciando y por ende estamos accediendo al puntero al cual este puntero está apuntando, que en nuestro caso sería nuestro array original. Y ya que tenemos nuestro array original, pues podemos acceder entonces a la dirección de memoria que ocupa el número 3. Y para eso lo queríamos sumar el número 1. Vamos a compararlo entonces también aquí para tener un punto de comparación más exacto. Vamos a colocar aquí printf y vamos a colocar de memory address o array en la posición 1 también. Y vamos a colocar entonces aquí array más 1. Esto y vamos a compilar. Hecha la compilación, vemos que con respecto a esta línea, este es el resultado. Como ves, 4 bytes por delante de la dirección de memoria del array. Y posteriormente vemos que acá, que es la línea que estamos imprimiendo justo aquí, está por delante 4 bytes, lo cual también tiene sentido. Como estamos accediendo directamente a nuestro array a través del operador de referencia, pues si le sumamos 1 vamos a obtener exactamente la misma dirección de memoria que tenemos aquí. Con esto listo, entonces vamos a borrar los prints que habíamos colocado, son adicionales, y era para explicar este concepto. Si no entiendes este concepto todavía, recomendación, mira los videos que vienen después, mira el video de puntero a puntero. Es importante que veas ese video y una vez lo hayas visto, vuelvas a ver este. Que pruebes, esto se hace a través de pruebas. Si detectas algún error, me lo notificas y hacemos la corrección porque es un tema que puede generar confusión. Con esto claro, vamos a borrar entonces esta línea también que tenemos acá. Y ahora sí, vamos a resolver nuestro problema original. Vamos a crear una nueva función. Vamos a colocarle a esta función print. Aquí ya no vamos a imprimir el tamaño de un pointer, sino que vamos a imprimir el tamaño en bytes de nuestro array. Y vamos a colocar entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado y teniendo en cuenta que ya sabemos que el tamaño de esto es de 16 bytes, precisamente por el incremento del ejemplo que vimos, entonces ya sabrás que lo que tenemos que hacer es enviarle el ampersand para que lo que estemos enviando acá sea un tipo de variable de este que está acá. Y ahora vamos entonces a colocar aquí void, vamos a colocar exactamente lo que tenemos acá y vamos entonces a decir que esto va a ser un array a un entero de 4 bytes. Y eso lo escribimos de la siguiente forma. Vamos a colocar aquí array y vamos a colocar aquí nuestro número 4 y listo. Y cuidado que esto es muy diferente a tener esto, un array de 4 punteros a entero, diferente de un puntero a un array de 4 enteros. Ahora voy a crear mi función, entonces vamos a decir que va a recibir entonces un array, vamos a colocarle aquí, vamos a decir que esto va a ser myArray, es un array puntero a un array de 4 enteros. Listo. Con esto listo, vamos a entonces a imprimir el tamaño de nuestro array. Vamos más bien a colocar array size, dos puntos, nuestro especificador de formato long-int y ahora size of y myArray. Con esto listo, vamos a compilar. Tenemos aquí un error, debe ser esta llave. Compilamos nuevamente y por supuesto, no sé en qué momento se coló esa llave. Y pues claro, el mensaje es muy específico. Print array from pointer. Ahora sí, vamos a compilar. Array size es de 16 y lo hemos logrado con un puntero a un array de 4 enteros y para accederlo utilizamos el operador de referencia. De esta manera accedimos a nuestro array original y con nuestro array original ya podemos hacer fácilmente size of de nuestro array original y eso nos va a contestar 16 bytes.